Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad prevista, que es la presentación del cómic Orellana. Nos acompañan para ello la organizadora, Guadalupe Romero, como sabéis, es la nueva decana de la sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutí, y, como no, el autor, Sergio García, que es un pintor, restaurador, un hombre polifacético, y creo además que incluso hizo la carrera de la profesión, biblioteconomía, creo además también, ¿no? Que, como digo, uno de los ceutíes, de los tantos ceutíes, artistas, intelectuales que tenemos en la diáspora, que a nosotros es un placer poder tenerte hoy aquí y que nos presentes tu obra. Y os dejo, sobre todo con Guadalupe Romero, como digo, que ha sido la persona, la nueva decana de la sección de Historia que se ha tomado ha realizado la organización del acto y que nos va a presentar a Sergio. Bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Quiero dar las gracias a José Antonio Alarcón, director de la biblioteca del Instituto de Estudios Ceutíes, por todas las facilidades para poder organizar el acto prácticamente en un tiempo récord, así como a los compañeros, a Pilar y a Enrique del Instituto de Estudios Ceutíes, también por haber realizado en tiempo récord la cartelería y la difusión del acto. Y bueno, daros la bienvenida a todos los asistentes por haber venido a la sesión. En nombre de la sección de Historia y de Arqueología del Instituto de Estudios Ceutíes, me complace presentar en el día de hoy a Sergio García García, nacido en Ceuta, con el que tuve la oportunidad de coincidir hace ya algunos años en Granada, cuando los dos estábamos estudiando nuestros estudios universitarios. Ahí coincidimos y desde ahí viene nuestra amistad, ya larga, y bueno, para mí es un honor que pueda acompañarnos en el día de hoy y que precisamente estrene el decanato con él. Sergio, os cuento un poquito sobre él. Es dibujante desde que tiene uso de razón, pues su padre, que también es pintor, le enseñó desde muy pequeño los valores de la pintura y le enseñó también pues, una gran variedad de técnicas artísticas. Él se diplomó en primer lugar, como bien ha dicho José Antonio, en biblioteconomía y documentación, y cuando terminó la carrera universitaria entró en la Facultad de Bellas Artes y en Bellas Artes cursó los estudios de conservación y restauración de bienes culturales, especializándose en pintura. Desde que terminó sus estudios, él se ha dedicado profesionalmente a la restauración de arte, ha viajado por ese motivo por diferentes lugares de España, pero desde hace algo más de una década está afincado en Montilla de Palancar, en Cuenca, donde trabaja, tiene un estudio de pintura, pero además está trabajando en una empresa que se llama Carpetania, que es una empresa de restauración y de arqueología. Ecléctico en cuanto a técnicas artísticas, él domina la acuarela, domina el acrílico, domina las técnicas digitales, domina el óleo, la pintura mural, el dibujo y, por supuesto, la ilustración. Ha participado en numerosos certámenes de pintura a nivel nacional, ha ganado numerosos premios también y ha participado en exposiciones tanto individuales como colectivas, algunas de ellas en Ceuta. Y precisamente aquí, antes recordábamos, antes de la charla, que precisamente también en una de esas estancias en Ceuta, en su ciudad natal, pues también participó en la excavación que tenéis aquí en Huerta Rufino, en tareas de consolidación y de conservación. Bien, de su trabajo voy a destacar su trabajo como ilustrador de cómics, que es el motivo por el que estamos congregados aquí hoy. Hace un par de años publicó el que sería su primera obra gráfica, esa primera obra gráfica en la que también fue su guionista, y que se tituló El absoluto silencio de la eternidad. Recientemente, hace apenas 6 meses, 5 meses, en diciembre de 2023, sale a la luz esta nueva obra, es una obra ya en mayúscula, Orellana en el río de las Amazonas. Antes de darle paso a Sergio, quisiera también presentar muy brevemente al guionista de esta obra, que es Albert Vázquez, nacido en Rentería. Él es un escritor de una grandísima repercusión nacional, autor de 17 novelas históricas y casi una docena de cómics. Él es especialista en el mundo americano, en el encuentro de los españoles, de los indígenas, ha novelado, historiado el encuentro de ambos mundos, pero sobre todo lo que tiene que ver con los descubrimientos y conquistas.
Es un autor, como digo, muy conocido también por su labor de documentación para estas novelas históricas, de las que destaco las siguientes. Como novela, Malinche, la mujer que junto a Hernán Cortés conquista México, Pizarro y la conquista del Imperio Inca, Poniente, la increíble hazaña de Juan Sebastián Elcano y los hombres de la nao Victoria, o mi favorita, Medio hombre, Blas de Leso y la batalla de Inglaterra, que Inglaterra ocultó al mundo, que intentó ocultar al mundo, pero que sí acuñó moneda en la cual denigraba un poco al pobre Blas de Lezo, pero que retiró del mercado inmediatamente después. Algunas de esas historias también se han traducido al cómic, como por ejemplo Elcano, El mundo de las velas, Juan de Oñate, En busca del estrecho de Anián, Legazpi y Urdaneta, En busca del tornaviaje, o Cartagena de Indias, Los 300 de Blas de Lezo. Nos centramos en la obra que se presenta hoy, Orellana en el río de las Amazonas. Es un cómic de aventuras que tiene como protagonista a Francisco de Orellana, explorador español que en el siglo XVI parte junto a los Pizarro y que se propicia el descubrimiento y la conquista del Imperio Inca, y que más tarde pasa a la historia por ser quien descubre el río Amazonas. Este cómic centra su historia en este hallazgo y en lo que sucedió a lo largo de sus más de 4.000 kilómetros. Pues como sabemos, el Amazonas es el río más grande del mundo y él posee un caudal que viene a significar la quinta parte de agua dulce del mundo. Es una historia única en la que no se centran en la biografía de Francisco de Orellana, sino que parten directamente de este hecho histórico y de los desafíos que supuso para sus protagonistas, puesto que la naturaleza en todo su esplendor es un medio del todo hostil. Esta historia fascinante, que en otros países ya se hubiera novelado hasta la saciedad, que habrían hecho películas y series de todo tipo, ahora, gracias a la labor de Albert y de Sergio, ve la luz también para el público en general, y lo hace a través de un género como es el cómic, que posibilita también una mayor divulgación de la historia. Además, se hace de una manera, desde mi punto de vista, magistral, pues tanto guionista como ilustrador forman, en este caso, un tándem perfecto, y su simbiosis y entendimiento se ve claramente en el resultado final de la obra, que es una obra magistral. Sergio, enhorabuena por este espléndido trabajo. Imagino, ahora nos contará, que ha sido un trabajo muy arduo, que no se hace en un día ni en dos, sino que ha sido un proceso muy largo, porque además debo decir que nada de lo que hay en ese cómic está hecho de manera digital, sino que sus ilustraciones son acuarelas y que llevan un proceso de elaboración, aparte de la complejidad de la propia técnica pictórica, lleva un proceso de elaboración que es digno de admirar. Te agradezco, querido amigo, que estés con nosotros esta tarde aquí con nosotros. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias a todos por acompañarme. Estoy abrumado. No esperaba esta acogida. Y voy a intentar ser ameno y que pueda explicarlo todo con palabras que se puedan entender y que los nervios no me traicionen. Y aún peor con la magnífica presentación que me ha hecho Lupe. Bueno, pues el argumento del cómic ya os lo ha contado ella magníficamente. Muchos conoceríais la historia ya. Si no, pues ya conocéis de qué trata, cuál es el argumento. Empezaré diciendo que este cómic está dentro de una colección que esta misma editorial tiene. La colección se llama Historia de España en viñetas y cada tomo, cada cómic, relata un episodio concreto sobre la historia de España. De hecho, uno de ellos se llama Ceuta, 1415, y relata la historia de la conquista de Ceuta por parte de los portugueses. De hecho, además, yo conocí esta editorial a través de ese cómic. El primer contacto que tengo yo con la editorial es que en las librerías especializadas, en una estantería, vi el cómic sobre Ceuta y dije, joder, un cómic de Ceuta. Y me lo compré y fue el primer contacto, fue el primer cómic que tengo de esta colección. Ahora tengo unos cuantos, pero ese fue el primero. Y a través de ese cómic me di cuenta, además Gabriel participa en ese cómic, hace un epílogo. El guionista de ese cómic es ceutí también, yo no lo conozco para que luego digan que en Ceuta nos conocemos todos, porque además tiene mi edad, es del 81 igual que yo, y no lo conocía de nada. Estudió en Granada también y tampoco lo conocí en Granada.
y me puse en contacto con él para felicitarle por el cómic y a partir de ahí surgió una amistad. Y bueno, con el tiempo yo soy lector de cómics de toda la vida y además lector con mucha pasión. El cómic para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida, entre otras cosas por Vicente Álvarez, que está aquí presente. Y al conocer también el medio y saber cómo es un cómic, siempre tiene mucho miedo a la hora de afrontar un proyecto como este. He tenido muchos intentos, fallidos todos, y uno de ellos pues fue formándose y se acabó. Y fue un cómic muy pequeñito, de 26 páginas, que autopubliqué yo, sin ninguna pretensión comercial, sino por propio capricho, porque decía que quería terminar un cómic. Y a partir de ese cómic, pues lo publiqué, lo moví por redes sociales y tal. Y este chico, Manu Gutiérrez, que no lo he dicho, el guionista del cómic que decía antes de Ceuta, me escribió un día y me dijo: oye, Sergio, la editorial Cascaborra busca dibujante y yo creo que tú estás capacitado para entrar en un proyecto con ellos. Si quieres, hablo con el editor y se pone en contacto contigo y por si te interesa. Por supuesto, le dije que sí. No estaba seguro de estar a la altura, pero le dije que sí, claro, que yo por mí encantado. Se puso en contacto con el editor, que se llama Julián Olivares. Él vio mi trabajo por redes sociales, le gustó y ya se puso en contacto conmigo. Le mandé un portafolio, en fin, que ya hubo ahí en contacto. Y enseguida yo también fui un poco cuco porque cuando le mandé el portafolio le mandé muchas ilustraciones que tenía relacionadas con, por supuesto, con la historia de España, porque yo ya sabía que la línea editorial era la historia de España, pero sobre todo le mandé muchas ilustraciones que estaban ambientadas en el siglo de oro, en el siglo XVI, XVII y muchas sobre la conquista de América. Entonces él ya ató cabos, tenía el guión escrito ya por parte de Albert y vio oportuno presentarme el guión para ofrecérmelo para ver si lo dibujaba. Yo cuando vi que me ofrecía Orellana y este episodio que ya conocía, por supuesto, pues se me abrió un mundo. Por supuesto le dije que sí. Y ahí empezó todo este caos. Ya firmamos el contrato, el guionista Albert se pone en contacto conmigo, me llama por teléfono para ver cómo iba a ser la mecánica de trabajo, me manda el guión y bueno, hablando con él, la primera charla, una de las preocupaciones que tenía era el tema del plazo. Las editoriales, claro, son muy estrictas con el tema del deadline, del plazo y demás. Y yo, como no había afrontado un proyecto tan grande o para mí, tan importante, tenía mucho miedo con el tema del plazo. Entonces yo quería hacerlo digital, quería dibujarlo de manera digital. Pero fue él quien me convenció de hacerlo con acuarelas porque él pensaba o valoraba que mi trabajo con la acuarela pues iba a diferenciar del resto o iba a destacar un poco de lo demás. Me convenció y ya pues sabiendo cómo iba a ser y demás, pues decidí tomarme un tiempo para documentarme y para dibujar mucho antes de empezar el proyecto como tal. Quería hacer mano, quería crear los personajes que fueran tomando forma y estuve un mes prácticamente haciendo bocetos, documentándome y dibujando mucho. Antes de hacerlo, de ponerme en serio con el cómic. En este mes que decido estar dibujando y haciendo mano, pues claro, tengo que buscar fuentes de información porque estamos hablando de un episodio histórico y como tal, pues hay que ser fiel en cuanto a escenarios, en cuanto a ropa, vestuario, armas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un cómic que además de ser de aventuras es histórico. O sea que eso también tiene que quedar claro, que los datos que aparecen y todos los hechos que se narran en esta historia son reales o por lo menos están basados en las crónicas que han llegado hasta nosotros. Entonces tenía que ser lo más estricto posible. Me documenté mucho por internet. Albert también me mandó un archivo con mucha documentación gráfica. Y también decidí documentarme
a través de películas y de series, que de alguna forma tuviera relación con el cómic, ya sea por la época, ya sea por el escenario, por el sitio, etc. Entonces fue una etapa muy bonita porque me harté de ver series y pelis y también leí muchos cómics porque también me hice con una pequeña colección de cómics que de alguna manera también tuvieron relación gráfica con la historia. Y bueno, no lo he dicho, pero anteriormente el guión me lo leí muchísimas veces para ir asumiendo. O sea, yo lo que iba haciendo era, conforme lo iba leyendo y releyendo, me iba creando una película en la cabeza. O como cuando lees una novela y tú mismo estás poniendo caras a los personajes y demás, pues así lo iba haciendo. Y bueno, he traído los bocetos que iba haciendo, pues lo iba haciendo en libretillas así. Me he traído 4, pero tengo, imaginaros, un mes dibujando y todos los dibujos que estáis viendo pues son de estas libretillas, ¿no? Y sí, toma, pásala. Y bueno, esta fase fue importante también, entre otras cosas, por el tema de los personajes. Al dibujarlo mucho antes de empezar el proyecto, digamos que se va formando las características visuales de cada personaje. Si os fijáis, en alguna ocasión habrá salido Orellana, el tipo con el parche, y no tiene nada que ver visualmente ni gráficamente con el Orellana que terminó siendo en el cómic. Y eso es gracias a dibujarlo mucho. Si no hubiese hecho esto, esa diferencia de personajes se habría notado en las propias páginas, lo cual es muy poco profesional que empieces a leer un cómic con la cara del personaje de una manera y que cuando termine la cara del personaje sea completamente diferente. Pero bueno, una vez que termino la parte tan bonita y tan divertida de dibujar mucho para documentarme y para asimilar gráficamente todo lo que va a aparecer en el cómic, pues viene la fase que Vicente conoce muy bien, que es el storyboard, que se aplica también en el cine, de hecho. El storyboard ya es empezar a darle forma al cómic, pero de una forma pues rápida, entre comillas, y muy abocetada. Es decir, son ya en esta fase, bueno, que lo tenéis aquí, esto no lo voy a pasar porque se va a perder, pero digamos que aquí está todo el cómic hecho, digamos, en garabato. Y esta parte es importantísima porque aquí, en esta fase, es donde, digamos, el dibujante hace digamos, el trabajo como del director, si seguimos con el símil del cine. Aquí el dibujante pone la cámara en un sitio, aquí el dibujante le dice a los actores que aparecen en el cómic cómo tienen que moverse o cómo tienen que estar posicionados en cada escena o en cada secuencia. Y se hace de forma muy rápida y muy abocetada porque, en definitiva, lo que importa aquí es el valor de plano y digamos, posicionar cada elemento de cada viñeta según también coloques el texto. Que eso también es muy importante porque luego, cuando voy a hacer el dibujo original, el texto no aparece en el dibujo que yo hago. Pero tengo que tenerlo en cuenta porque tengo que dejar el espacio para que aparezca el texto sin que tape la cara de nadie, ¿no? Entonces, esta fase, la fase del storyboard, es seguramente la más intelectual de todas. Es la fase que más cuesta trabajo llevar a cabo, porque es, digamos, la parte más creativa. Aquí es donde sientan las bases de lo que luego va a ser el cómic. Y fue lo más complicado, sin duda. Cada 5 o 6 páginas que iba haciendo, pues se la mandaba al guionista para que las revisara, porque al fin y al cabo es el que tiene que dar el visto bueno, porque la historia es suya y salió de su cabeza. Y tengo que decir que en ningún momento me puso ninguna pega. Obviamente, si algo le parece mal o ve algo que le chirría, pues me lo tiene que decir y yo tendría que cambiarlo. Pero en ningún momento en todo el proceso del cómic me puso ninguna pega. Yo incluso dudé, digo, una de dos, o lo estoy haciendo muy bien, o este tío pasa de mí olímpicamente y le importa un carajo lo que esté haciendo, ya tiene otras cosas. Pero bueno, ya luego con el tiempo me dijo que sí, que realmente lo estaba haciendo bien. Por otro lado,
También me permitió hacer algún cambio que otro. Yo, claro, yo muy humilde, yo le decía, mira, Albert, ¿qué te parece si en esta página, en vez de poner esta viñeta así, la pones así, el valor plano tal, que te lo digo que sin ninguna pega, sin problema, tal? Y vamos, todo fue muy bien. Hice algún cambio que otro, muy poco, pero yo creo que mereció la pena porque le ha hecho que el nivel del cómic subiera y él me lo ha reconocido como tal. Bueno, pues una vez terminada esta fase, que como digo es la más tortuosa, ya viene el divertimento. Ya terminó, lo que hago es que tengo el storyboard como tal en una 3 y esto mismo lo traslado en una 3 pero ya en papel acuarela. Bueno, os voy a enseñar primero por aquí, que lo vais a ver mejor. El papel acuarela, como digo, en A3, lo que pasa es que luego lo recorto para poder trabajar mejor. Y luego también para escanear las páginas tengo un escáner doméstico común y necesitaba el papel pequeño para que cupiera en el escáner. Entonces pues mataba a dos pájaros de un tiro. Además de dibujar cómodamente, pues podía utilizar mi propio escáner y no tenía que ir a una papelería a ningún lado para que se escaneara. Aquí, como podéis ver, primero dibujo con lápiz azul, que es el boceto, digamos, más simplón. Luego, con un lápiz tradicional, ya hago el dibujo más detallado. Y de esta manera lo que hago es evitar borrar. No tiene otra explicación. Lo del lápiz azul es para no tener por qué borrar. Una vez que hago el dibujo a lápiz, viene la tinta, el entintado. Aquí podéis ver entinto con plumilla, que diréis, vaya tío más romántico, ¿no? Y que tiene que dibujar, no hay rotuladores y rotring de sobra y modernos para poder hacerlo. Bueno, pues tiene su explicación. La primera explicación es que el trazo de la plumilla tiene una característica muy, muy especial. Le da un trazo y tiene una línea que es, a mí personalmente me gusta muchísimo. Y luego tiene otra ventaja con respecto a otro tipo de rotrings o de rotuladores, y es que el papel acuarela que uso tiene un grano muy grueso y si hubiese utilizado rotrings o rotuladores calibrados, me habría gastado una pasta en rotring porque cada página seguramente me hubiese cargado las puntas de los rotrings, porque el papel al ser tan arrugado rompe las puntas de los rotuladores calibrados. Y la plumilla pues no se desgasta nunca. Aquí veis pues esta viñeta está entintada, esta está a medio tintar y esta está a lápiz, a punto de ser entintada. Una vez que lo tengo todo entintado, borro el lápiz. Aquí también se ve cómo estoy entintando. Una vez que tengo la tinta hecha, pues borro el lápiz y ya empiezo con la acuarela. No lo he dicho, pero este proceso, igual que el proceso del storyboard era tortuoso y necesitaba mucha concentración, esto es un paseo. O sea, esto es simplemente echarle horas y pico y pala. Pero intelectualmente o en cuanto a la cabeza no tenía ningún problema. Incluso me ponía música, me ponía podcast y tal, y me evadía y era todo automático. En definitiva, era echarle horas. Porque lo importante ya lo había hecho antes. Y digamos que es la parte más divertida, sin duda. Aquí, mira, podéis ver, aquí está el entintado hecho, después hubiese borrado y aquí estaría ya la acuarela. Aquí se ve más viñetas con la acuarela. Esta es otra viñeta que hemos visto anteriormente con la tinta. Y bueno, esto realmente he traído algún original que, como digo, están recortados, pero digamos que este es el A3 y lo recorto pues, para dibujar mejor y sobre todo por el tema del escáner. Aquí lo podéis ver. Ahora los pasamos también. Aquí veis, no tengo miedo de salirme. Las viñetas me salgo sin ningún problema porque luego a la hora de la digitalización, pues eso lo puedo corregir. Y el texto, pues igual, pues no me preocupo por él. Ya en el storyboard ya tengo el espacio para el texto y cuando lo traslado aquí, pues lo tengo en cuenta. Y bueno, aquí hay una foto que es muy ilustrativa. Cuando iba por mitad del proceso del color, decidí
en mi estudio, en casa, decidí tirarlo todo al suelo para que veáis más o menos lo que ocupa el trabajo original. Aquí tenemos la primera mitad, que ya está el color hecho, y aún me quedaba todo esto por colorear. Aquí en esta fase, mi salud mental ya fue mejor. Ya digamos que lo peor lo había pasado. Y bueno, si queréis pasarlo. Una vez que termino el proceso analógico, lo escaneo y ya pues digitalmente incluyo los textos y incluyo las onomatopeyas y algún que otro retoque de color o ajuste de tono, etcétera. Y aquí podemos ver la primera página. Este es el storyboard. Esto sería la tinta. Esto sería el color con acuarela. Y este sería la página definitiva que aparece en el cómic. Una vez que yo ya tengo la parte digital terminada, la entrego a la editorial. Hombre, por supuesto, también al guionista, para que den el visto bueno. Pasa por un corrector de texto, o sea, en este caso una chica que está contratada por la editorial, que es la que corrige el texto. Me sorprendió muchísimo que hubo 2 correcciones. En la primera corrección creo que fueron 25 o 26 correcciones de puntuación, etcétera. Y en la segunda corrección aún hubo 14 correcciones más. O sea que es increíble cómo incluso un escritor profesional tiene que pasar por un corrector, porque al final se te pasan muchas cosas, ¿no? Yo corregí en esas 2 ocasiones. Volví a mandar a la editorial el texto ya corregido, perdón, a la editorial no, al maquetador. El maquetador ya maqueta, el maquetador se lo pasa a la imprenta imprime, distribuidora, a las librerías y aquí, a Ceuta. Y así terminaría el proceso. No sé qué más contaros en cuanto al proceso. Bueno, no sé si he tardado, ¿cuánto? 15 minutos en contaros lo que me ha costado hacer 1 año y medio. O sea que... que es curioso. Estaría guay que hubiese un coloquio o si alguien tiene alguna duda, porque es que no sé tampoco muy bien qué más contar. ¿Cómo puede haber tanto arte en una persona? El siguiente, ya el editor ya me ha tirado los trastos, lo hizo hace poco y me ha engañado otra vez. Sí, y ya tenemos otro proyecto pendiente y esto va a ser diferente, o sea, va a ser diferente en cuanto a estrés y en cuanto a salud mental, porque ya la cosa va de otra manera, ya el editor me ha dicho que el plazo puede ser el que yo quiera, es decir, que ya tengo más libertad en ese sentido. Además, el guión no está escrito, el guión va a ser a cargo de una chica escritora también, Carolina Corbillo, y digamos que va a ser diferente, vamos a ir a la par. Conforme vaya escribiendo ella el guión, yo iré dibujando y será, digamos, de otra manera. Pero también será interesante, será otro episodio histórico de la historia de España y la verdad, un episodio que, por cierto, ese sí que no lo conocía y me encanta. La verdad que es muy interesante. Si me invitan, claro, y si me acogéis así, por supuesto. Señor, el proceso... Vale, a ver. Solamente ¿No? Mírame. ¿El proceso que tenías, el tiempo que tenías, era de año y medio o...? Sí, por contrato eran 14 meses, pero cuando yo hablé con él antes de firmar el contrato, yo le dije, ¿qué plazo tengo? Y me dijo, pues son 14 meses. Y digo, hostia, digo, chungo, digo, tío, dame cancha. Y entonces yo le dije 2 años, él me dijo, bueno, como regateando. Y al final quedamos en 18 meses, o sea, en año y medio. Y yo, claro, yo siempre diciéndole que le prometía que me iba a esforzar por hacerlo, por terminarlo antes y tal, pero claro, lo que no tampoco quería era dejarlo tirado porque yo entiendo que una editorial tiene su planificación de publicación porque además es una colección, cada una con su número y tiene que a largo plazo tener planificadas las publicaciones que va a hacer al año y yo lo que no quería era quedar mal, porque hay que tener en cuenta que
para un editor es tan importante un tipo que sepa dibujar bien como un tipo que sea responsable y que entregue a tiempo. O sea, es tan importante una cosa como otra. Por muy bien que dibujes, si eres informal y no entregas las cosas a tiempo, no vales para nada. Entonces yo quería dar el callo, yo quería hacerlo bien. Entonces, pues al final quedamos en eso, en 18 meses, y lo entregué una semana antes de que se cumpliera el plazo. Así que me porté muy bien. Sí. Sergio, el trabajo es espectacular y como decían por ahí detrás, es maravilloso la realización del trabajo en 1 año y medio, me parece una locura, la verdad. Es que me parece demasiado poco tiempo para el trabajo que tiene, primero de documentación y luego de todas las fases que has comentado. Habla de salud mental y yo quiero hablar un poquito de salud mental. Me parece bien. Porque precisamente, bueno, el cómic tiene unos trazos muy limpios, son personajes que al final, a pesar de tener esos trazos así tan limpios, tienen una psique, como refleja la propia portada, que es maravilloso. La historia del río Amazonas es una historia en la que se enfrentan a sus propios miedos, en los que al final hay mucha gente que muere, hay gente que se enfrenta a lo desconocido y aunque al final estos personajes son aguerridos y están acostumbrados a ver de todo, porque los que participan en la conquista y en el descubrimiento de América al final poco tiempo o poco margen de sorpresa pueden tener ya, pero se enfrentan a lo desconocido. Entonces, dentro de esas penurias que pasan, dentro de ese recorrido que hacen a lo largo del Amazonas, hay veces en los que se roza la locura. Es decir, algunos de estos personajes, si no se vuelven locos, rozan la locura. Y, de hecho, me gustaría que me hablara un poco de eso, de cómo, de lo complejo que ha podido ser el hacer esos retratos psicológicos y transmitir esos retratos psicológicos de esos personajes, y que te detuvieras un momentito en explicar las Amazonas, porque las Amazonas aquí tienen mucho que ver y me gustaría que hablaras un poquito de ellas. Muy bien, te lo agradezco porque sí que creo que es interesante. En cuanto al tema de la locura, ahí Albert, la verdad es que desde mi punto de vista lo reflejó muy bien. En muchas páginas del cómic, bueno, en algunas secuencias, ocurren unos diálogos que a priori pueden parecer que no vienen a cuento. Diálogos como diciendo, hoy es viernes o es martes. No, hoy es martes. No, pero hoy es viernes. Y dices tú, bueno, ¿esto qué aporta la historia, ¿no? O otro diálogo que dice un personaje, es que pesa el aire. Es que dices tú, pero bueno, yo creo que hay cosas más importantes que explicar en 56 páginas. Pero realmente no. Realmente aquí el autor lo que está haciendo es poner en valor lo que tú comentas, que psicológicamente estos hombres pasaban por una fase insoportable. El clima, el hambre, porque fijaros, están en una selva donde hay una fauna extensísima, pero no pueden ir a la orilla a cazar, ni pueden pescar, o sea, se están muriendo de hambre en una selva. Los tambores de las tribus de allí. Los sonidos de los animales, es decir, es tanta presión psicológica la que ellos soportan que claro, que de alguna manera tenía que verse reflejada en el cómic sin tener por qué haber un recuadro que digan estos hombres lo pasaban muy mal porque se volvían locos. Pues no, está explicado de esa forma y desde mi punto de vista muy acertada. Y en cuanto a las Amazonas, más de una vez he tenido que comentar o me han preguntado, oye, unas chicas rubias en el Amazonas, ¿eso te las has inventado? Y claro, tiene su explicación. Las crónicas que nos han llegado a nuestros días, escritas por Fray Gaspar de Carvajal, que era un clérigo que iba en esta expedición, y él dejó por escrito, digamos, esta odisea, ¿no? Y él en estas crónicas comenta el episodio de las Amazonas. Y él las describe pues con rasgos europeos, rubias, de piel blanca y muy, muy beligerantes, muy peligrosas, armadas con arcos y flechas y tal.
y de ahí salió el nombre de Amazonas. Claro, hoy en día lees eso y ves eso y claro, ves la relación que tiene tan directa con la mitología clásica, ¿no? Que es que realmente digamos que está basado, o sea, parten de la misma base. Incluso también explica la forma, el modo de vida que tienen estas mujeres, que vivían solo mujeres en sus poblados y cada cierto tiempo iban a otros poblados, raptaban a los hombres, copulaban con ellos, luego los dejaban a su suerte, ellas se quedaban embarazadas y si nacía un niño, los mataban o los abandonaban y si nacía una niña, las criaban como ellas mismas. Casualmente es exactamente igual que el mito clásico de las Amazonas en Grecia, ¿no? Entonces, claro, ya ahí entra el decir, ¿te lo estás inventando o es que realmente tu locura o tu situación psicológica te ha llevado a pensar en eso y luego a poder relatar eso? Entonces, en cualquier caso, nos lo creamos o no, yo lo que he hecho ha sido gráficamente poner a estas Amazonas como él describe en estas crónicas. Pero sí que es cierto que llama la atención que sean rubias y que tengan esas tetas tan gordas. Pero, dices, joder, es muy raro eso, ¿no? Por cierto, aprovecho el tema de la portada, que se me ha olvidado. La portada, también curiosamente, cuando en mitad del proceso, pues también me dice el editor, oye, acuérdate de la portada, puedes ir trabajando ya con ella. Y digo, vale, y digo, pues venga, me pongo con ello. Y después, mira, hazme 3 o 4 bocetos, 3 o 4 diferentes y así elegimos. Yo entendí también que en este caso es el editor el que tiene, digamos, más experiencia porque es el que vende el producto y al fin y al cabo la portada es lo que se ve en la estantería y él sabe mejor que yo y que nadie cómo tiene que ser una portada para que llame la atención y se venda. Y me dice, pues me haces 3 o 4 diferentes a ti y elegimos. Y no le hice ni puto caso, le hice una, pensé en una, además lo tenía claro que quería hacer la cara del protagonista de Orellana con un solo ojo y que todo estuviera, o sea, todo lo que siente este personaje saliera por ese solo ojo. Y bueno, pues yo empecé a hacer bocetos y tal, hice este primer boceto, que esto es en acuarela, se lo mandé, incluso ya le puse el título y demás, se lo mandé a él y a Albert. Y dijo, pues sí, pues está guay. O sea, no haga más pruebas. Lo único que sí me dijo que le dejara más espacio encima de la cabeza para el título. Porque yo en un principio el título lo puse en la parte baja. El título vendría aquí, según mi idea. Pero él dice que los títulos siempre funcionan mejor en la parte superior. En fin, cosas de editores. Y ya pues ya fue cuando hice el definitivo, que sí tenía muy claro que quería hacerlo al óleo. Quería hacer una pintura al óleo, que la portada estuviera bien currada. Y que además es la carta de presentación del cómic. Y curiosamente lo hice en 2 sesiones. Yo creo que estaba decidido en hacerlo, en dedicarle todo el tiempo posible hasta que me quedara realmente bien y en 2 sesiones acabé el cuadro. Y como digo, pues lo que más me gusta es esa mirada y lo que guarda ahí. Y la verdad es que ha sido un éxito. Mira, aquí está este es mi estudio. Tengo colgado el cuadro de la portada y enmarcados algunos de los originales, que por cierto la mayoría de los originales los tengo enmarcados porque irán a una exposición muy pronto, allí en Cuenca. Sí. ¿Tiene algún referente de dibujante de cómic? Tengo muchos, sí. Tengo básicamente 3. El primero, Vicente lo sabe bien, es Milo Manara, que además lo descubrí gracias a él. Milo Manara, digamos que fue sus cómics, Verano Indio concretamente, el que me hizo cambiar el concepto sobre el cómic. Yo era muy pequeño, iba a las clases de cómics con Vicente y él llevaba cómics suyos de su casa, que los llevaba a las clases para enseñarnos ejemplos. Él nos explicaba las cosas de cómic. Y, por ejemplo, nos explicaba el traveling, pues dibujaba el traveling, nos explicaba para qué servía, qué funciones tenía, y luego de sus propios cómics de su casa nos enseñaba ejemplos. Y luego también tenía la generosidad de dejarnos sus cómics que nos lleváramos a casa para poder leerlos tranquilamente en casa. Y uno de esos cómics fue Verano Indio, de Milo Manara,
y Hugo Pratt. Y cuando yo abrí ese cómic fue cuando me di cuenta que el cómic no solo era Mortadelo y Filemón, Asterix, Spiderman, con todos mis respetos, por supuesto, pero que digamos que ya me abrió la mente a otra cosa. Claro, con Harold Foster pues igual. Sí. Te das cuenta de que hay algo más. Sí. Claro. Sí. Pues este es el primero. Cuando yo leí ese cómic, bueno, que lo leí en clase, ese cómic no me lo dejó Vicente que me lo llevara a casa. Se lo pedí y no me dejó que me lo dejara. Pero tiene sus razones. Y es porque Milo Manara se caracteriza por ser un dibujante con mucha carga erótica. Y el cómic, aunque es de aventuras y tiene también su carga dramática y demás, es decir, fue la primera vez que yo vi un cómic serio, no de temática seria y adulta, pues también tenía unas cuantas escenas picantonas. Y entonces me dijo, mira, yo sé que te lo puedo dejar y que tú lo vas a leer con el interés de leerlo, no porque salgan tías en pelota, que tú lo que quieres leerlo, pero tú imagínate que llevas con el cómic a tu casa, tus padres ven el cómic y saben que te lo he dejado yo y van a decir, pues menudo profesor tienes, ¿no? Y por eso no me lo dejó. Ya después más adulto me lo compré. Y además tengo 2 ediciones, una en blanco y negro y otra en color, que las tengo como oro en paño. Esa es mi primera referencia. Una vez que descubro el cómic desde otro punto de vista, pues junto con mi padre, pues ya íbamos a tiendas de cómic y ya me iba comprando cómics de línea europea, franco-belga, que era la que más me interesaba, porque era un dibujo más realista, no eran dibujos con narizotas ni con fortachones, neta. Y era esa la línea que más me gustaba. Y ahí descubrimos Torgal. Torgal es un cómic franco-belga, una serie que lleva muchos años, y ese es el cómic más importante de mi vida, sin ninguna duda. Y es mi segundo referente. Rosinski, que es el dibujante de ese cómic, es mi segundo referente. De hecho, mi obsesión por hacer la portada que fuera al óleo viene de ahí, porque estos cómics que te digo, las portadas son todas al óleo. O sea que todo tiene un porqué. Y mi tercer referente es Hugo Pratt, sin duda. Hugo Pratt, para mí, es el artista completo de cómic. Es intelectual, es dibujante, es guionista, es escritor, es viajero, es digamos, para mí lo mejor. Hugo Pratt, Corto Maltés, el personaje Corto Maltés famosísimo. Y esos son mis 3 referentes fundamentales, pero tengo muchísimos más, por supuesto. Sí. Sí. ¡Hombre! Tocayo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Para preguntarte, porque yo soy muy curioso y quiero saber, una vez que ya has iniciado en el mundo, contactos que estás teniendo, vamos a ver un futuro, nuevos cómics, te voy a ver en Marvel con Salvador La Roca y con Carlos Pacheco. Quiero saber, serio, cuenta. Pues he comentado antes que tengo nuevos proyectos con esta editorial y bueno, y lo voy a afrontar de otra manera, más tranquila y demás, y lo haré encantado. En cuanto a verme en un podium como el que me presenta, como el que me propone, lo veo muy complicado porque realmente en España hay mucho nivel y mucha calidad. Y luego también es cierto que para llegar ahí hay que apostar mucho y tú sabes que la industria en España pues está muy complicada y vivir de esto no se puede, por lo menos en España. Hay muchos dibujantes en España que viven de esto, pero sobre todo porque trabajan para editoriales extranjeras. En España, por desgracia, aún está la cosa muy chunga. Pero bueno, sí también te digo que con el tema esto de las ferias de cómics y eso, pues estoy haciendo coleguitas y digamos que estoy conociendo a gente interesante y bueno, eso nunca está de más, tío. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, felicitarte y bueno, mañana tendremos la suerte de tenerte en la escuela de arte. O sea, es que yo te quiero y te admiro, ya 11 años que te conozco. Y quería preguntarte un poco, bueno, yo soy amante del cómic, de muy chiquitito mi padre me compró una historia de España en cómic, no la he vuelto a ver. Y sobre todo, disculpa, y sobre todo lo veo esencial como recurso didáctico, ya no solo para alumnos de enseñanzas artísticas, sino en general de humanidades. Tienes toda la razón al decir que nuestros siglos de oro, o incluso Lupe lo ha dicho, que es muy difícil a veces la edad moderna en España que se ha llevado al cómic.
Mañana vienes con el plan de la Dirección General del Libro, del cómic y de la lectura, que sabes que hace 3 años el Ministerio de Cultura puso un día que incluso internacional del cómic. Sí, y sí. entonces te preguntaba, tú ahora que te mueves por Castilla-La Mancha, ¿ves que los centros escolares, las bibliotecas escolares utilizan el cómic, concretamente de la Edad Moderna, de los siglos de oro o de la historia de España? ¿Tú lo estás viendo a lo mejor en los últimos años más que en otros momentos? Sí, he de reconocer que sí. Al igual que antes he comentado que la situación en España de la industria del cómic es muy... le falta mucho impulso y la verdad es que no puede mantener al cómic como industria aún de momento. Sí que es verdad que hay un incremento muy importante en lo que tú dices, en fomentar el cómic en los colegios, en el instituto, incluso y en las bibliotecas públicas. Y lo sé de primera mano porque además esta editorial, que dicho sea de paso, tiene una labor muy loable, el hecho de que, primero, que cuente la historia de España en todo su volumen. Tiene 2 líneas, una que es la historia de España en viñetas y otra que es sobre biografías de personajes históricos en España. Y otra cosa también muy importante, y es que los autores son todos españoles. O sea, no compra licencias de otros autores de otros sitios para poder publicar en esta editorial, sino que apuesta por autores españoles y apuesta por mindundis como yo, con peña que no ha tenido con gente que no tenía ningún contacto con el mundo editorial, con el mundo del cómic, y apuesta, ven talento en estos autores y apuestan por ellos, cosa que otras editoriales no hacen. Y te digo de que conozco de buena mano lo que dices del tema de las escuelas, de los institutos y eso, porque esta editorial tiene muchos clientes de institutos y de bibliotecas públicas, pero muchos. Otra cosa que creo que merece la pena reseñar de la labor que tiene esta editorial es que al contar la historia de España no solo cuenta con un público lector de cómic, que como sabéis es un público muy reducido, sino que personas que no han leído un cómic en su vida se topan con un cómic histórico, de un episodio histórico que por lo que sea le llama la atención, pues de Flandes, de Bailén, de lo que sea, y sin ser lectores de cómic les llama la atención, lo compran y ya tienen un primer contacto con el cómic. De hecho, se mueven mucho por ferias de recreaciones históricas, que sabes que hay muchas en España, se mueven mucho por ahí y captan muchísimo lector desde ese punto de vista. Cosa que con otro género o con otro tipo, con otra línea editorial no se puede hacer. O sea que fíjate, sin duda es loable. Me alegra mucho y nada, deseando tenerte mañana y sobre todo nuestros chavales para que le des ese taller y esa charla motivadora que será maravillosa. Claro que sí. Bien, luego no quiero que en el bar me preguntéis las cosas, ¿eh? Me las preguntáis ahora, luego yo ya no quiero saber nada. Bueno, Sergio, ¿qué decirte, tío? Nos conocemos de chiquitito en el colegio. Ay. Como veo que te está gustando y te gusta mucho la historia, te voy a proponer una cosa. Uy, vamos a ver. Y te voy a dar una idea gratis. A ver. Como amigos buenos que somos, Sí, sí. que la infancia que hemos cogido ha sido una pedazo de infancia guapa. Que ahora en las redes sociales todo el mundo ve, y siempre se acuerda de la... Y es porque hay mucha gente que no la han vivido. Pero yo te voy a dar una idea. Uh-huh. Un cómic de estos guapos para que los chavales de ahora vean todo lo que hemos vivido en el cole, en el instituto. Estaría guapo, la verdad es que sí. La verdad que... Vamos, de hecho, claro, al vivirlo nosotros, yo me acuerdo mucho de nuestra infancia y siento nostalgia por esa época. Pero ocurre una cosa. ¿Sabes el juego ese de Yo fui a la GB? Hay un juego de mesa que se llama así. Pues no puedo jugar con todo el mundo. Me he dado cuenta... No, te ríes, pero es verdad. Es un juego que solo le gusta a la gente de nuestra generación. He jugado con personas más jóvenes que yo y dicen, no se enteran de nada. No saben ni lo que es Barrio Sésamo, ni lo que la bola de cristal, ni nada. Entonces tú imagínate, si yo hago un cómic sobre toda esa época, ¿quién lo va a leer? ¿Quillo? ¿Lo va a leer tú y lo voy a leer yo? Eso no, o sea, comercialmente no tiene... te agradezco la idea, pero comercialmente no tiene mucho. Bueno, pues ya Pero bueno, pero me gusta. Hombre, yo lo decía por el tema de la infancia que están viviendo ahora, que
Aunque Sí. no es que sea bonita ni mala, ¿no? Es diferente. Pero es muy Es diferente y la verdad que los valores que nos han dado en esa época han sido guapos, vamos. Sí. Que tenemos amigos en muchos sitios que no vemos nunca y siempre están ahí. Sí, sí, Eso sí. es lo bonito. Y gracias por hacer esto, porque hace ya por lo menos desde la EGB que no veo cómics. Y Ya gracias a ti voy a empezar a ver otra vez. Pues mira, solo por eso merece la pena. Si queréis, que veo que ejemplares los puedo dedicar. Sí, bueno, si podemos hablar más, yo estoy aquí hasta que queráis, pero me gustaría dedicaroslo. Sergio, yo tengo otra pregunta. Venga, va. Me la llevo haciendo desde el principio de la charla. ¿Quién es Orellana? Porque claro, el personaje histórico de Orellana lo conozco, pero ¿en qué te basaste para hacer el rostro de Orellana? Porque claro, se me viene a la cabeza que a lo mejor a la hora de documentarte, como has comentado que Albert también te pasó material gráfico, pues quizá de algún retrato que haya por ahí, de alguna pintura histórica que hayas localizado, o quizás de las descripciones del personaje o de cuando iban a India que te hacían antes de embarcar, pues bueno, pues las características físicas, ¿no?, de los personajes que iban a India. Y me llama la atención porque quizás yo me estoy yendo al plano histórico y quizás un personaje que convive con nosotros. Pues mira, la verdad es que tengo anécdota con eso. Como digo, vi muchas películas y muchas series y como ya tenía la historia en la cabeza, digamos, tenía la peli la tenía ya en la cabeza, pues conforme iba documentando, iba viendo series y tal, ya iba cogiendo y decía, este puede ser este personaje, este me recuerda al personaje tal. Y ya fui cogiendo, digamos, características físicas de actores reales para aplicarlos al cómic. Y Orellana está basado, bueno, tengo que decir, todos los personajes principales del cómic están basados en algún actor español. Lo que pasa es que, claro, yo empiezo a dibujarlo pareciéndose, pero al dibujarlo tanto, pues ya fueron cogiendo, digamos, sus propias características. Entonces, al final no se parecen al actor en el que me baso. Con Orellana me baso en un actor que se llama Paco Manzanedo. No es muy conocido, pero si le veis la cara lo asociaréis en alguna serie de televisión y tal. ¿Y por qué me baso en él? No porque en realidad hay pocas fuentes sobre el aspecto físico de Orellana, más allá de lo del parche. Pero yo vi este personaje en una serie que él hacía de Núñez de Balboa, ni siquiera hacía de Orellana, hacía de otro personaje histórico, pero su forma de actuar, su presencia, sus características físicas, dije, este tío va a ser Orellana. Y entonces yo empecé a dibujarlo a él tal y como lo veía en la serie, pero con un parche. Empecé a dibujarlo, dibujé mucho, y en una ocasión en Instagram publiqué una de esas ilustraciones, que creo que la tengo aquí, que aún no se parecía a la Orellana que terminó siendo en el cómic. Se parecía más al actor. Bueno, en realidad tampoco se parecía mucho al actor. Creo que fue esta ilustración. Esta ilustración la puse en Instagram. Pues el tío la vio. El actor vio esta ilustración en Instagram y me escribió y me dijo, oye, ese tío me suena. Me quedé flipado, te lo juro. No sé cómo lo encontró. Y claro, le puse, porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. Y le puse, más pillado, es que mira, te explico, estoy haciendo un cómic y tal, y es sobre Orellana. Y dice, pero tío, pero yo no hice de Orellana, yo hice de Núñez de Balboa. Digo, no, ya, pero es que estoy haciendo un cómic y tal. Y el tío encantador me escribió por privado, publicó él en su Instagram mis ilustraciones, dijo, están haciendo un cómic y se están basando en mí y tal. O sea que el tío encantador. Y también me dijo, dice, cuando lo termines, por favor, ponte en contacto conmigo y para comprarlo, para tal. Pero casualmente hace un tiempo desapareció de las redes sociales. No sé qué le habrá pasado. Algo le ha tenido que pasar, que se despidió de las redes sociales y no he vuelto a tener contacto con él. Igual sí. Pero fíjate que curioso como lo que son las cosas. ¿Quién me iba a decir a mí que el actor iba a caer en... Que realmente, te lo juro, no se parece. Aquí no se parece. Yo me imagino que sería por la ropa o no sé. Pero sí lo supo. Hay otro actor que igual sí que sí, Víctor Clavijo, no sé si lo conocéis, a lo mejor más conocido. Pues Víctor Clavijo lo tendré por aquí. Es este. Lo que pasa es que en el cómic no está igual. En el cómic tiene otro aspecto. En el cómic más así. Y bueno,
no creo que se reconozca. Bueno, no creo ni siquiera que llegue a leer el cómic, pero vamos, es este personaje. Todos, ya te digo, todos están basados en personajes reales, en personas, en actores reales, pero luego han ido cambiando muchísimo. También suerte de que hay pocos personajes en el cómic. No es una historia muy coral. Entonces eso también me permitió pues dedicarme más a cada personaje y poder trabajarlo mejor. He tenido suerte en eso, he tenido suerte también en los escenarios, porque como acuarelista me gusta mucho la naturaleza. Hago muchas acuarelas de naturaleza. De hecho, tengo alguna por aquí. Aprovecho para enseñaros algún trabajo de acuarela. Y veis, me gusta mucho la naturaleza a la hora de pintar con acuarela. Y claro, tengo el mejor escenario para mí. O sea, no es una ciudad donde tengo que dibujar edificios o castillos o tal, sino que es todo selva y río. Y bueno, alguna tengo por aquí. Mira, esto es Ceuta. Y me ha venido, vamos, como anillo al dedo la historia y que esté basada en un escenario natural. Esto también es Ceuta. En fin, que me he sentido muy cómodo dibujando el cómic en acuarela. La verdad. Bueno, Sergio, lo primero de todo, felicitarte por esta gran obra, y que es magnífica. Y yo quisiera hacer un pedido tanto al Instituto de Estudios CEUTI como a la Consejería de Cultura, que me imagino que imaginaros todo un cómic de la historia de Ceuta hecho por Sergio García. Sería un lujo para esta ciudad. Ahí hecho... Ahí lo dejo caer, ¿vale? ¿Qué te parecería, Sergio? Me parecería maravilloso. Un trabajazo, sería un trabajazo de años incluso. Sí. Pero bueno, yo ahí lo lanzo. Pues, ¿Vale? Te lo agradezco. Un abrazo. Sería un puntazo, vamos, ya te digo. Sería un lujazo poder hacerlo. Pero eso, como tú dices, sería muchos años de trabajo, porque la historia de Ceuta, ojito, todo lo que tiene. ¿Sí, no? Sí, sin duda. Sergio, yo te quiero decir que te conozco hace muchos años, que has sido muy amigo de mí toda la vida. Y lo que quería decirte es que siempre cuando erais más chico, ¿no? Lo ibas a la casa y eso con José, que a él le encantaría estar aquí, pero tú sabes que no está fuera. Y siempre José decía, bueno, si Sergio, si no, se buscará la vida pintando Cristo en la feria. No hay problema. Porque decía, pero bueno, Sergio, no, mamá, Sergio el Pintacristo. Va a pintar Cristo. Y mira dónde ha llegado el Pintacristo. Que yo no digo que los que pintan Cristo en la iglesia, en la feria lo hagan mal. Pero me alegro un montón y te felicito porque la verdad es un trabajo increíble. En mi nombre y el de mi José. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Esto tiene su historia, y es que cuando éramos pequeños, entre los colegas, siempre decíamos dónde íbamos a estar en un futuro. Y uno iba a estar en la cárcel, el otro iba a ser funcionario de prisiones y iba a ser el carcelero del otro. Y yo iba a ser el pintacristo, porque si os acordáis, en la feria siempre había alguien pintando en el suelo con tiza y le echaban monedas. Y mi colega me decían los cabrones que yo iba a terminar pintando cristos en la feria. Y de ahí viene lo de pintacristo. Bueno, Sergio, pues si no hay más preguntas, te agradezco. Mira. ¿Tienes algo de los murales que haces en la fachada? Que nos lo enseñaras. Claro que sí. Tengo estos preparados para mañana para la Escuela de Arte y algunos tengo, sí. De hecho, aprovecho para contar algo que para mí es importante y es que
que nunca quiero acomodarme. Es decir, que si me siento cómodo pintando con acuarela o pintando al óleo o haciendo dibujos, obviamente disfruto mucho, pero siempre busco nuevos retos. Y el tema del graffiti o de la pintura mural urbana, pues fue uno de esos retos. ¿Quién me iba a decir a mí que a la vejez me iba a poner a pintar con spray, ¿sabes? Y me llamó, o sea, siempre me ha llamado mucha atención, pero nunca he tenido la oportunidad, nunca he tenido ningún colega gamberro y rapero que se haya puesto a pintar en la calle y no he tenido nunca la oportunidad de acercarme a ese mundo. Y hace muy poco fue cuando empecé a hacer murales y surgió porque allí en Motilla, donde vivo, hicieron unas pintadas vandálicas y el ayuntamiento denunció esas pintadas y a la vez dijo que si alguien quiere hacer alguna pintada en el pueblo, que lo pudiera hacer, pero que fuera bonita, que fuera artística. Y yo ya como ya llevaba el run de querer pintar, hacer murales urbanos, les dije, oye, ¿eso va en serio? Lo de si se puede pintar en algo artístico. Y ya me llamaron rápidamente, el concejal de Cultura me llamó, oye, mira, soy concejal de Cultura, se presentó tal, que ya conocía mi trabajo, ya sabía que yo era artista y eso, y cuando le dije eso, pues se le abrió un poquito el culo. Y dijo, pues sí, que este tío me va a decorar el pueblo. y me reuní con él y me dijeron que sí, que por supuesto, que estaban encantados de que yo pintara el pueblo, que les pusiera precio y tal. Y dije, no. Y voy a pintar gratis. Pero ¿cómo vas a pintar gratis? Claro, lo que querían era colgarse la medallita, ¿sabes? Entonces, no, yo lo que quiero es que me deis permiso. Yo lo que no quiero es estar pintando en la calle, que venga la policía y me ponga la cara colorada, porque ya soy mayorcito. Entonces, yo lo que quiero es que me deis permiso y yo pueda pintar lo que quiera y cuando quiera. Y me dijeron que sí. Al final llegamos a un acuerdo de que me compraban las pinturas, eso sí. Y ahí empecé a pintar en el pueblo. Y a partir de ahí, claro, imaginaros, es un escaparate, o sea, es publicidad gratuita en una galería de arte las 24 horas del día para todos los públicos. Y empezaron a lloverme trabajos de murales constantemente. O sea, que me metí en eso acojonado porque, claro, tenían la responsabilidad de pintar en una pared municipal del pueblo de todo el mundo. Y digo, es que si hago un churro voy a quedar como el culo y estaba un poco... O sea, que fue un reto. Igual que el cómic ha sido un gran reto, pues esto de los murales también lo ha sido. Pero fíjate, pues poco a poco y aprendiendo, pues he ido haciendo cositas. Y bueno, ahí en Motilla igual tengo 13 o 14 murales y también he pintado en otros pueblos, en Utiel también pinté uno, en fin, y muchas veces que he tenido que rechazar encargos por imposibilidad, ¿no? Porque muchas veces son murales muy grandes, fijaros este. Son murales muy grandes, necesito pues eso, alquilar la plataforma, necesito tiempo para aprovechar el alquiler, y, en fin, que ya la disponibilidad pues me impide aceptar encargos bastante interesantes. Este acaba siendo así. Esto fue un encargo. Esta es la casa el teatro y la casa de cultura de allí y me pidieron decorarla así. Y así sigue. Bueno, yo solamente estoy haciendo pedir. Solamente sé pedir, pero mira, os imagináis todo la fachada esa de la manzana del Rebellín, esa plazoleta que hay tan grande y tan fea que está aquello, el pelotazo ese que... ¿Os imagináis con un mural de Sergio? Sería fantástico, ¿no creéis? La verdad que sí. Pues ahí lo lanzo, ¿vale? Venga, aquí me están pidiendo que quieren firmar. Estos son murales particulares. Este que enseñaba antes de Viridiana, de la temática sobre el cine español. Esto es terminado. Esto de los Santos Inocentes, que también lo habréis reconocido. Aquí está terminado. Amanece que no es poco. Esto pues igual, en las calles, pues en un parque donde tenía también permiso para pintar, pinté caritas así por todo el parque. Están repartidas por el parque, la gente haciendo footing y iban mirando las caras. Esto es una restauración, esto se ha colado. Sí. Ves, en restaurantes, en fin, que en negocios y eso tengo mucho
tengo mucha clientela, la verdad. Bueno, Sergio, yo me presento, soy Pilar, no nos conocíamos anteriormente. A mí lo que me gustaría es desde la consejería, ¿no? Pues darte la enhorabuena. Claro. Es un honor que presentes este libro, este cómic aquí en tu tierra, cerca de la gente que te ha visto desde niño en aquella feria, ¿no? A día de hoy llegar a donde has llegado. A mí, bueno, en primer lugar también me gustaría pedirte disculpas que no he llegado a tiempo porque tenía otros compromisos, pero me hubiese gustado estar desde el primer momento. Gracias a que tenemos la grabación en streaming podré verlo. Felicitarte porque a mí lo que más me ha sorprendido del poco rato que llevo aquí, lo polivalente que dentro del arte y dentro de la pintura, con tus cómics, la acuarela. Y me gustaría preguntarte con qué te quedas. Entiendo que tu día a día es la restauración, pero con qué te quedas, ¿no? ¿Qué es lo que más te llega al alma? ¿Qué es lo que más te hace disfrutar? Y bueno, darte de nuevo la enhorabuena porque en este pequeño ratito que he podido estar lo he disfrutado con creces. Le tomo también la palabra a Vicente, creo que aquí todos por aquí hemos estado pensando lo mismo, así que a tu disposición siempre. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y permíteme que te diga que el honor es mío, sin ningún género de duda. El que me hayáis invitado a mi ciudad después de tantos años y que se me haya cogido así, vamos, ni en mis sueños más estrambóticos se me habría pasado por la cabeza. O sea que el honor es mío. Respondiendo a tu pregunta, me imagino que te refieres a la técnica, ¿no? Que ¿con qué técnica me quedo? Pues es el problema que he tenido toda la vida, que como soy tan inquieto, no me quedo, como decía antes, que no me acomodo, no soy de culo inquieto. Y por desgracia, porque en realidad es un problema, no me especializo en nada, sino que es que estoy a gusto con todo. Me gusta, pues eso, el muralismo, el cómic, el óleo, la acuarela, el carboncillo. O sea, que es que me gusta dibujar hasta en la arena. O sea, que es que ahora, de hecho, llevo muchos años trabajando también en digital. Es muy difícil, pero bueno. Claro, pero es que en realidad al final no te especializas en nada. Pero claro, como me gusta todo y siempre lo he hecho todo para disfrutar, pues como te digo, por ejemplo, con el tema digital, ya llevaba años trabajando con el Photoshop y tal, y ahora me he comprado este juguetito, que me lo compré hace menos de un mes, y tiene un programa que, en mi opinión, supera al Photoshop. Y si queréis, os muestro algunas de las cosillas que he ido haciendo en el poco tiempo que llevo desde que me compré este cacharrito. Y vuelvo a lo mismo, es decir, pues mira, descubro otra cosa que me abre otro camino y me tiro de cabeza. Y a lo mejor mañana me da por otra cosa. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, que me enrollo mucho, me encuentro a gusto con todo. O sea, no tengo nada concreto con lo que realmente me encuentre más a gusto que con lo demás. O sea, todo me gusta. Todo me gusta. Gracias. Pues, por ejemplo, en este caso, os voy a enseñar este ejemplo. Por ejemplo, aquí esto lo he hecho digital. Si os dais cuenta, parece completamente analógico, parece otra acuarela. Y esto lo he hecho con este cacharrito. Lo he hecho a mano, o sea, tiene un boli y con el boli he ido dibujando, o sea, un boli digital, y os enseño el proceso a través de este vídeo. Es algo relativamente nuevo, novedoso y me tiro de cabeza. Si tengo la oportunidad,
pues me tiro de cabeza, como digo. Y es pues otra posibilidad más que tengo ahí. Sí, sí, sí. ¿Como en los álbumes digitales? Exactamente. Vamos a ver, también tengo que aclarar. Esto no es lo que más me sirve, o sea, es una herramienta más, al fin y al cabo. Y es una herramienta que mucho más válida que lo analógico para ciertas cosas. Pero lo analógico no lo voy a abandonar, nunca lo voy a sustituir por... O sea, esto imita una acuarela, pero nunca la voy a sustituir por una acuarela, por supuesto. Exactamente, sí. Y para fines concretos que tengan que ver con lo digital. Sí, sí, sin duda. Pues si queréis pasamos a las firmas. Venga.